Bueno, a ver, vamos a empezar nuevamente. Bueno, pienso recapitular lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Vamos nuevamente a crear un proyecto web en blanco. Vamos a generar la base de datos, las tablas, y vamos a dejar hasta creados procedimientos almacenados. Y la arquitectura que nosotros vamos a manejar para este tipo de aplicación es la arquitectura 3 capas. Y vamos a hacer primeramente la capa de acceso a datos, ¿sí? Para ir avanzando. Entonces, esto tal vez ustedes ya lo hicieron ayer, yo voy a volver nuevamente a hacer, ¿sí? Voy a generar nuevamente un sitio web en blanco. ¿Sí? Generamos un sitio web vacío de ASP.NET. Vamos a definir la ruta o el nombre. Esta vez le voy a poner el nombre aplicación web, y le voy a poner la fecha de hoy, 04/01/2018. Ese va a ser, ¿sí?, el nombre del proyecto. Seguimos teniendo problemas con esto. Bueno, ya, dejémosle ahí. No me voy a centrar en ese problema, que bueno, me está dando un problema se está disparando ciertos nombres que no especifico. Pero bueno, este momento podemos observar en el explorador de soluciones de que se generó el sitio web en blanco, ¿sí? El primer elemento que vamos a agregar, este momento, ¿sí?, en el sitio web le decimos agregar nuevo elemento. Y el primer elemento que habíamos agregado ayer era una base de datos, ¿sí? Seleccionamos base de datos en SQL Server. Base de datos en SQL Server. Seleccionamos y le asignamos un nombre. Va a ponerle el nombre, creo que le especificamos como comisariato. ¿Sí? Comisariato. Y por defecto este elemento tiene extensión MDF. ¿Sí? Le decimos agregar. Aquí viene la sugerencia del Visual Studio, crear este directorio, el appday, para ubicar nuestra base de datos. Le decimos que sí, y automáticamente en el explorador de soluciones va a aparecer el directorio appday, y en su interior nuestra base de datos, comisariato.mdf, ¿sí? Además de eso, se va a activar al lado izquierdo el explorador de servidores, ¿sí?, con esta base de datos, ¿ya?, con la base de datos comisariato, y todas las categorías de los objetos a nivel de base de datos, como tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, sinónimos, tipos, ensamblador. Estos son tipos de objetos de la base de datos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que crear tablas e insertar registros. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es, en la base de datos le voy a dar botón derecho y voy a generar una nueva consulta, ¿sí? Nueva consulta sobre la base de datos seleccionada, ¿sí? Y aquí voy a ubicar el script, el SQL de la base de datos, es decir, de las tablas y de los registros que habíamos ejecutado anteriormente, ¿sí? A ver, tengo aquí, así, y aquí se encuentra todo, ¿sí? Todo este script voy a llevarlo a esa consulta para irlo ejecutando. Lo llevamos acá y lo pegamos, ¿sí? Y ahí está. Entonces aquí vamos a empezar ejecutando, creando sobre esta base de datos comisariato. Creamos las tablas, ¿sí? Tablas categoría, artículos, clientes, ventas y detalle de ventas. Ahí sombreamos ese bloque de código y le mandamos a ejecutar, ¿sí? Bueno, pues aquí me dice, una vez ejecutado el proceso, que
Todos los comandos fueron ejecutados con normalidad. Actualizamos la base de datos, ¿sí? Y automáticamente ya están las tablas creadas. Artículos, categorías, clientes, detalle de ventas y ventas, ¿sí? Recuérdense que esta es una de las modalidades para crear base de datos, ¿sí? Ya le dije, la otra alternativa es utilizar el asistente, o digámosle así, la consola que el explorador de servidores me proporciona, ¿sí? O si no, a través de código SQL usted puede ir empleando para crear estos objetos. Ahora, una vez que hemos creado los objetos, las tablas, vamos a insertar los registros, ¿sí? Insertamos los registros en categoría, artículos, clientes, ventas y detalle de ventas. De la misma forma sombreamos las consultas de inserción y las enviamos a ejecutar, ¿sí? Y bueno, me va dando el detalle de cada una de las consultas de inserción que se van ejecutando. Y para poder observar también de la misma forma mando a actualizar la base de datos, presionando aquí, ¿sí? Pues me dice que ya está actualizado, ¿sí? Envío, ¿sí?, a mostrar los datos, y aquí están ya los datos de cada una de las tablas, ¿sí? Categoría, mostrar datos de la tabla, y ahí ya van mostrando cada uno. Estamos, de esa forma hemos creado nuestra base de datos, nuestras tablas, y hemos insertado registros a cada una de las tablas. Ahora, regresamos al Visual Studio, ¿sí? Y lo que vamos a agregar en este momento va a ser, en este caso, un formulario web, ¿sí? Le voy a agregar un nuevo elemento, y el elemento que voy a agregar esta vez es un formulario web forms, ¿sí? Y este formulario me va a servir para resetar los datos, ¿sí?, e insertar en la tabla artículos. Entonces yo voy a ponerle a este formulario web, en este caso, registro artículos, ¿sí? Registro _artículos. Vuelvo a indicar, este formulario web, la página web, este documento web me va a servir para crear una interfaz, ¿sí?, mediante el cual yo solicite al usuario que ingrese los determinados campos, ¿sí?, para ser insertados en la tabla, en este caso en la tabla artículos, ¿sí? Listo. Entonces, una vez en este caso asignado el nombre, vamos. Bueno, entonces vamos a agregar este formulario web, ¿sí? Y en el explorador de soluciones podemos ya observar el formulario. Observamos ya el formulario. Ahora, ¿qué va a tener? Bueno, ¿cuáles son los elementos de la interfaz de ese formulario? Pues vamos a que los elementos de ese formulario van a apuntar a la tabla artículos, ¿sí? En otras palabras, lo que va a tener este formulario va a tener los campos, bueno, tendrá cajas de texto que permitan recoger datos para cada uno de estos campos en la tabla artículos, ¿sí? Y para ello yo voy a generar, vamos a agregar una tabla, ¿sí? Aquí vamos a agregar una tabla que me sirva como, aquí insertamos tabla, vamos a decirle que esa tabla va a tener 10 filas y 10 columnas, ¿sí? Que el especificar el ancho le digo que no, ¿sí?, ya que el ancho se va a ir especificando conforme yo vaya agregando los elementos a cada una de las celdas, ¿sí? Agrego, y aquí se encuentra ya la tabla. Ahora, en la tabla voy a ponerle un título, ¿sí? Voy a combinar esas celdas, y aquí voy a ponerle en este caso un título que diga como registro de artículos, y vamos a cambiar la apariencia de este título, ¿sí? Seleccionamos la celda, en este caso la celda combinada, le damos propiedades
Y en la propiedad, recuerden esta propiedad, estilos, ¿sí? Propiedad de estilos, yo voy a modificar el título que se encuentra en ese conjunto de celdas que ya fueron combinadas, ¿sí? Voy a definir una fuente, esta fuente va a ponerle 24 el tamaño, ¿sí? Va a ponerle que esté con negrita el estilo, y el color va a ponerle que esté en rojo, ¿sí? Y ahí está. Entonces ese será el título de la página. Estamos. Ahora déjenme hacer algo para poder ya me está dando problema. Listo, ahí ya. Ahora, entonces ahí se encuentra. Vamos, entonces, ¿qué vamos a solicitar al usuario que ingrese? Entonces en esta celda vamos a solicitar al usuario que ingrese el código del artículo, ¿sí? Aquí decimos código del artículo. En esa celda aquí me va a ingresar la categoría. Vamos también a solicitar que ingrese una descripción. También la tabla artículos tiene el campo precio unidad. Tenemos que decir al usuario que nos ingrese el precio por unidad, ¿sí? También solicitamos que ingrese la existencia del artículo, y por último el estado. El estado significa si está activo o inactivo, ¿sí? Está. Listo. De la misma forma vamos a sombrear estas celdas y vamos a darle en este caso un estilo, ¿sí? A ese conjunto de celdas vamos nuevamente a estilos, definimos una fuente, definimos un tamaño, ¿sí? Y definimos una alineación, está centrado al lado derecho. Ya, ahí está, ¿sí? Y para recolectar esos datos vamos a ir agregando cajas de texto, ¿sí? Le vamos a agregar, en este caso nos vamos a cuadro de herramientas. El cuadro de herramientas, en la categoría estándar buscamos nuestros objetos tales como textbox, ¿sí? Textbox, pues aquí ubico textbox para código, ¿sí? La categoría, a ver, aquí voy a hacer algo. Mire, ahí el usuario tiene que ingresarme el código de la categoría, ¿sí? El código. Ahora el usuario, pues él no tiene una percepción de cuál es el código. Lo que a él le interesa saber es cuáles son las categorías, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es un combo box, o llamado drop down list, el cual me despliegue las categorías. Escucharán bien. Ahí el usuario va a ver las categorías, pero cuando seleccione la categoría, sí, ese combo box me va a enviar su código, ¿sí? Porque lo que yo necesito almacenar en artículo es el código de la categoría, pero en el formulario que yo estoy diseñando lo voy a presentar yo es las categorías, para que el usuario en un combo box seleccione la categoría y esa selección envíe como valores el código de la categoría, ¿sí? Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Entonces el objeto que yo voy a utilizar para eso es un drop down list, ¿sí? Drop down list. Estamos. Este va a ser el que me muestre las categorías. Y una vez seleccionada la categoría, lo que va a enviar es el código de esa categoría seleccionada, ¿sí? Déjenme abrir un poco esto. Ya. En la descripción, de la misma forma, necesito, para leer la descripción vamos a utilizar una caja de texto. Para el precio, de la misma forma, vamos a utilizar una caja de texto para el precio. Existencia, de la misma forma, vamos a leer ese dato a través de una caja de texto. Y estado, de la misma forma. Estado solamente va a haber dos. Le voy a decir al usuario
que me selecciona el estado de un drop-down list, pero este drop-down list va a tener datos estáticos. En cambio, este drop-down list de categoría va a tener dinámicos, porque voy a tener de la tabla categorías, ¿sí? Entonces, como es de estáticos, directamente voy a editar los elementos y le voy a agregar, en este caso, el primer elemento que voy a agregar a este drop-down list es activo, ¿sí? Y el otro es inactivo. Activo, inactivo. Aceptar. Entonces, aquí va a observar el usuario únicamente dos estados, bien activo o inactivo, ¿sí? Y ahí lo va a seleccionar. También voy a necesitar aquí un botón, y este botón va a tener una etiqueta que diga insertar registro, ¿sí? Vamos a darle el text a este botón y le voy a decir registrar artículo. Ya. Listo. Vamos a ir dándole una identidad a cada uno de estos objetos por cuestión de programación, ¿sí? Vamos a ponerle al botón BTN registrar. Ese es el nombre del botón. Y a cada una de estas cajas de texto vamos a irles también dándoles un ID. Primero esa caja de texto se va a llamar TXT código del artículo, ¿sí? TXT ID artículo. Este objeto es un combo box, un drop-down list, ¿sí? Le voy a decir drop y le voy a poner aquí es el ID categoría. Ahí voy a recoger el ID categoría. Esta es una caja de texto que va a recoger la descripción, TXT descripción, ¿sí? Una caja de texto que va a leer el precio unidad, ¿sí? También esta caja de texto va a leer la existencia, TXT existencia del artículo, ¿sí? Y este de acá va a leer el estado. Entonces este es un drop-down list, le digo drop, este es el estado, ¿sí? Listo. Hasta ahí vamos a guardar, guardamos y mandamos a ejecutar, ¿sí? Se levanta el navegador. Página principal no está configurada, ¿sí? Aquí hay un error. Vamos a decirle al visual de que la página principal es artículo, ¿sí? Le digo botón derecho, establecer como página principal. Establezco como página principal a la página registrar artículos, ¿sí? Y procede a ejecutarse. Aquí ya podemos ver la página, ¿sí? Entonces aquí está la página. Esta página me va a permitir recoger datos, ¿sí? Datos que tienen que ver con artículos y llevarlos a la tabla, ¿sí? O sea, de aquí en adelante los insert se va a ejecutar desde este formulario, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un sinnúmero de bloques de código que me permitan justamente hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos drop-down lists. Este drop-down list, ¿sí? Me va a presentar datos dinámicos, ¿sí? Porque estos datos van a venir de la tabla categorías. Pero este drop-down list, el 2 que hace referencia al estado, únicamente va a presentar dos datos. El estado del artículo bien es activo o inactivo, ¿sí? Y este botón me permitiría registrar. Listo. Bueno, eso hasta ahí en lo que se refiere a el formulario registro artículos. Ahora, lo que yo en este momento voy a establecer es la estructura, ¿sí? La estructura del sitio. Entonces, vamos a generar la capa de acceso a datos, ¿sí? De las 3 capas generamos la tercera capa de acceso a datos. Para hacer ello, selecciono el proyecto y voy a agregar un nuevo elemento, y este elemento es de tipo clase, ¿sí? Digo clase, y esta clase le voy a poner el nombre de acceso a datos, ¿sí? Haciendo referencia a la capa 3.
acceso a datos. Le presiono agregar esta clase, solicita crear la carpeta appcode, le digo que sí, se crea la carpeta appcode, ¿sí? Y aparece ya mi capa de acceso a datos, ¿sí? Entonces, en esta clase voy a ubicar todo el código, voy a emplear todos los objetos del ADO.NET que me permitan conectarme al repositorio de los datos. En este caso, mi repositorio, ¿cuál es? Es Microsoft SQL Server, ¿sí? Entonces, desde esta capa de acceso a datos voy a conectarme a mi proveedor de datos, como es el SQL Server. Ahora, yo voy a establecer los siguientes métodos y códigos, ¿sí? Ahora, yo voy a importar dos librerías propiamente conocidas en el mundo de Microsoft como los NetSpace. Si aquí se conocen los NetSpace, en otros entornos se habla de librerías, ¿sí? Yo voy a necesitar una librería, le digo using system, y la librería que voy a necesitar es una librería que hace referencia a los datos, pero específicamente yo quiero los datos del SQL Client, ¿sí? Este NetSpace, el SQL Client, es un sub-NetSpace del ADO.NET. Este NetSpace me proporciona, el SQL Client me proporciona todos los objetos necesarios para poderme conectar al proveedor SQL Server, ¿sí? En este caso selecciono SQL Client porque mi proveedor, el motor donde tengo mi base de datos es el SQL Server, ¿sí? Entonces estoy importando el sub-NetSpace SQL Client que viene del NetSpace Data, es decir, del ADO.NET. Adicional, también necesito una herramienta que me permita manejar archivos de configuración. Entonces digo using system.configuración, listo. Ahí tengo esos dos NetSpace, son los que voy a necesitar. Estos NetSpace me van a proporcionar ciertos métodos, ciertos objetos para implementar mi capa acceso a datos, ¿sí? Vuelvo a indicar, mi capa acceso a datos me va a permitir establecer la conexión con el proveedor de base de datos, ¿sí? No representa la base de datos. La base de datos está en el SQL Server. Recuérdense que la base de datos es comisariato, ¿sí? Esta capa lo que me permite es realizar la conexión con esa base de datos. Listo. Ahora, para poder realizar esa conexión, yo voy a necesitar pues el objeto de conexión. Ustedes ya deben haber revisado ese documento del ADO.NET y deben ya más o menos tener referencia sobre este objeto, el SQL Connection, ¿sí? Le digo, voy a crear un objeto CN de conexión de tipo SQL Connection, ¿sí? Este es el primer objeto. Este objeto CN, de nombre CN, ¿sí? De tipo SQL Connection. Este objeto me va a permitir hacer la conexión con la base de datos física que se encuentra en el SQL Server, ¿sí? También voy a necesitar una variable de tipo string, la cual capture la cadena de conexión, ¿sí? La cadena de conexión. Ahora, ¿de dónde viene esa cadena de conexión? Esa cadena de conexión yo lo voy a ubicar en el webconfig. Ya había indicado que el archivo webconfig, este archivo de acá, permite, en este caso, establecer ciertas configuraciones que van a ser empleadas o utilizadas en todo el sitio web, ¿sí? Entonces, en el webconfig, me dirijo al webconfig. En el webconfig, dentro de la etiqueta configuración, voy a crear, ¿sí?, una sección que se llama Connection String. Miren esto, ya, Connection String. Estoy en el webconfig. Aquí voy a establecer la cadena de conexión para que desde la capa de acceso a datos capturar esa cadena de conexión y poder hacer la conexión con la base de datos, ¿sí?
Ahora usted me dirá, ¿por qué directamente no pongo allá? Porque tal vez yo pueda agregar, o yo tal vez desde la lógica del negocio necesite la cadena de conexión, directamente me voy al web config y lo tomo, para no estar especificando en las diferentes capas, ¿sí? Yo voy en este caso a especificar en un sitio accesible de tipo público para poder acceder allá. Entonces, creo este segmento connection string dentro del web config y voy a agregar aquí, se llama una llave. Voy a agregar una llave, le digo add el nombre de la llave, le digo name y le voy a poner, por ejemplo, poner aquí cadena de conexión de la base de datos, cadena conexión BD, ¿sí? Y la cadena viene la cadena de conexión. Ahora, observe, la cadena de conexión, ¿qué es para usted una cadena de conexión? Para usted, ¿qué será una cadena de conexión? A ver, una cadena de conexión viene a ser la información que yo necesito para conectarme con un proveedor de base de datos. Información tal como el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y el tipo de autentificación que yo utilizo para conectarme con esa base de datos. 3 aspectos me da una cadena de conexión. Ahora, ¿de dónde saco la cadena de conexión para conectarme con comisariato? Pues del servidor, ¿sí? Del servidor. Entonces me vengo aquí al explorador de servidores, ¿sí? Aquí está mi base de datos. Entonces lo que hago es, le doy botón derecho, le digo propiedades de la conexión y aquí dice cadena de conexión, ¿sí? En propiedades. Entonces me vengo aquí al inicio, marco toda esa información y vengo al web config y donde que dice connection string, dentro de las comillas, ubico eso de ahí. Entonces aquí observe, vamos a analizar un poco esto. Aquí se encuentra especificado la información que yo necesito para conectarme con la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, me dice que el nombre del servidor de base de datos es localDB. Así está registrado el servidor dentro del Visual Studio. El nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos está especificado acá. Dice que el nombre de la base de datos es comisariato MDB. Aquí está el nombre de la base de datos. El otro aspecto que me da la cadena de conexión, el nombre de la base de datos. Y el tercero es el tipo de autentificación. Me dice que es una autentificación Windows, ¿sí? Windows. Ahora, si tú quieres manejar una autentificación SQL Server, es decir, con un login y un password, puedes tranquilamente modificarlo, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacerlo lo más fácil, para no complicarnos en esta práctica, ¿sí? Yo voy a manejar la autentificación para conectarme al servidor, en este caso a la base de datos comisariato, va a ser la autentificación Windows, ¿sí? Entonces se encuentra especificado ahí. Entonces todo esto hace referencia a mi cadena de conexión. Ahora, lo que yo voy a hacer es desde la capa de acceso a datos, déjeme guardar esto, desde mi capa de acceso a datos, yo voy a leer esa cadena de conexión y voy a generar la conexión, ¿sí? Entonces le digo lo siguiente, con esto termino. En el método constructor de mi capa de acceso a datos voy a llamar a un método que diga generar conexión. Bueno, vamos a poner generar conexión con la base de datos, ¿sí? Entonces en el método constructor estoy llamando a un método llamado generar conexión de base de datos y este momento implemento ese método. Digo que este método va a ser privado de tipo void, el nombre pues generar conexión, ¿sí? Generar conexión de la base de datos y aquí voy a establecer todo el código para generar esa conexión, ¿sí? Entonces lo primero que voy a realizar, ¿qué es? Mi variable cadena, ¿sí? A esta variable cadena le voy a almacenar la cadena de conexión que se encuentra en el web config. ¿Cómo le digo? Digo cadena es igual a manager, configuración manager punto
connection string, y aquí le voy a ubicar el nombre, ¿sí? El nombre de la llave que se encuentra en el web config. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el name de esa llave? Conexión, bueno, cadena conexión de base de datos. El nombre que usted establezca aquí, ese nombre lo pongo acá, ¿sí? Ahí observa, ¿sí? Y le digo que tome el aspecto de su texto. ¿Estamos? No me reconoce, comillas simples. Listo, ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le explico. Lo que estoy aquí realizando es a través de este objeto, configuración manager. Sí, este es un objeto. Este objeto es proveído por el system configuración. Sí, este NetSpace me proporciona este objeto, configuración manager. Lo que estoy haciendo es accediendo al archivo de configuración del sitio, es decir, al web config, a la cadena conexión string. ¿Se acuerdan que yo en el web config creé un tag con conexión string, apertura y cierre? Estoy accediendo a ese bloque y específicamente de ese bloque estoy tomando la información de esta llave llamada cadena conexión DB, ¿sí? Y mediante el método toString estoy capturando toda la cadena de conexión y le estoy depositando en esta variable cadena de tipo string. Ahora, con esa información yo voy a crear la conexión. Digo el objeto SQL connection CN, le digo new SQL connection y envío como parámetro la cadena de conexión. Ya. Observe, y ahí hemos generado la conexión, ¿sí? Con esas dos líneas se genera la conexión. Primero, capturo la cadena de conexión del archivo de configuración del web config. Luego creo el objeto de conexión, el SN, el SQL connection. Creo este objeto y le paso como parámetro la cadena de conexión, ¿sí? Ahora, yo necesito una propiedad que envíe esa conexión para poder utilizarlo en la capa de negocio. Le voy a definir una propiedad. Voy a poner public. Esta propiedad me va a retornar un SQL connection, es decir, la conexión, ¿sí? Y se va a llamar esta propiedad obtener conexión, ¿sí? Obtener conexión a la base de datos, ¿no? Y esta propiedad lo que me va a retornar el objeto de conexión. ¿Cuál es el objeto de conexión? SN, ¿sí? Listo. Y hasta ahí. Esto sería mi capa de acceso a datos, ¿sí? No muy compleja, simple, lo necesario que necesito para conectarme con la base de datos. Entonces, vamos a explicar y con eso vamos a culminar este laboratorio. Entonces, voy en este caso